Bendecidos. Hemos cantado, no hay otro Dios como Él. ¿Sí lo crees? Tenemos que estar convencidos de eso, ¿verdad? No hay nadie como Él. No hay nadie más que se pueda comparar a nuestro Dios. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos, contentos, con frío. ¿Cómo están? ¿Bien? No los escucho. Gloria a Dios. Vamos a seguir bendiciendo el nombre de Dios. Yo sé que a eso hemos venido a este lugar, ¿sí? Le hemos adorado, le hemos exaltado, hemos alzado nuestras manos en reconocimiento que Él es nuestro Señor, que Él es soberano, Él es sublime. Amén. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Vamos al libro de Crónicas. Yo te invito a que abras tu Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y cuando lo tengan, hermanos, glorifiquen fuerte, fuerte el nombre de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 9 y 10. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Primera de Crónicas 28, 9. ¿Sí están ahí? Dice así la palabra de Dios. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás, mas si le dejares, Él te desechará para siempre. Padre, te damos gracias hoy en esta noche. Bendito eres, Señor. No nos cansamos, Señor, de glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy nos disponemos a poder recibir, Señor, tu palabra. Abre tus labios, levanta tu mano y dile: Señor, habla mi vida. En el nombre de Jesús. Dile: yo estoy aquí, Señor, dispuesto a recibir lo que tú tienes para mí hoy en esta noche. En el nombre de Jesús. ¿Das un gloria a Dios fuerte, hermano? Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Dios está aquí, hermanos. Y desde un principio, hermanos, sabemos que desde el principio Dios creó al hombre. ¿Sí? Sabemos que Dios creó al hombre. ¿O venimos del mono? Claro que no. Desde un principio Dios creó al hombre y le dio ciertas características y ciertas facultades. Y para eso vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Yo te invito a que constantemente, hermano, glorifiques el nombre de Dios. Toda la prédica, toda esta reunión, yo te invito a que puedas glorificar el nombre de Dios. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo, ¿quién dijo? Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 que dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón, ¿qué dice? Y hembra los creó. ¿Sí? Desde el principio Dios creó al hombre y le dio ciertas características y ciertas facultades. Dios hizo al hombre, Dios formó al hombre a imagen y semejanza de él. ¿Sí? Dios hizo al hombre, ¿sí?, para que gobernara sobre los peces, lo acabamos de leer, ¿verdad? Sobre los peces, sobre todas las aves, sobre todas las bestias y sobre todos los animales. Dios le dio esa facultad, hermanos, pero también Dios le dio la facultad de decidir, ¿sí? Dios le dio al hombre la facultad de elegir libremente. Ahí estamos en Génesis, pero ahora capítulo 2, ahí adelantito, versículos 8 y 9. ¿Sí están ahí?
Génesis 2, versículos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Sí? ¿Sí dice así su Biblia? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora vámonos al versículo 15, el mismo. Versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice ahí? Ciertamente morirás. ¿Sí? Dios le dio una orden al hombre. Ya lo acabamos de leer. ¿Qué orden le dio al hombre? Si de todo árbol puedes comer, solamente de uno no puedes comer: del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era la orden, ¿sí? Ahí lo vimos en el versículo 16 y 17, ¿sí? Le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, ¿sí? El hombre, hermanos, ¿sí? El hombre tuvo la facultad de decidir, tuvo la facultad de elegir, ¿sí? Nadie lo obligó a pecar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nadie lo obligó a desobedecer a Dios. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Nadie los obligó. Y ahí mismo en Génesis capítulo 3, ¿sí? Desde el versículo 1, ahí estamos en Génesis, dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿sí? Entonces ahí soltó el anzuelo, ¿sí? Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo, ¿qué dice su Biblia? El bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? La mujer de Adán. ¿Cómo se llamaba la mujer de Adán? Eva. ¿Sí? Eva tuvo la facultad de decidir. ¿Sí? Ella tuvo la libertad de decir no. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Sí, ella tuvo la facultad, ¿sí? La libertad de decirle a la serpiente: no voy a comer de ese árbol, de ese fruto que Dios mandó que no comiéramos. La serpiente era astuta, ¿sí? Lo acabamos de leer, pero la serpiente no la obligó, hermanos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No la obligó. La serpiente, sí, yo puedo imaginarme que la serpiente no se le enredó en el cuerpo, ¿sí? Imagínate conmigo, los que compartimos aquí nos gusta imaginarnos, ¿sí? Imagínate, la serpiente no se le enredó en el cuello, ni se le enredó en el cuerpo, y no la estaba estrangulando para decirle: tienes que comer, Eva, de ese fruto que Dios dijo que no comieras. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no dice así la palabra? ¿Sí? Tampoco la serpiente hipnotizó, ¿verdad? No sé si hayan visto la película del libro de la selva, ¿sí? Esa serpiente que se quiere comer a ese pequeñito, a Mowgli, ¿sí? En la película se ve cómo se le hacen espirales en los ojos, hipnotiza a este pequeño para que vaya hacia él, ¿sí? La serpiente no hipnotizó, ¿sí?, a Eva para que pudiera comer de ese fruto, ¿sí? No se le hacían espirales en los ojos, ¿sí? Ni le decía a la serpiente: Eva, come de este fruto, ¿sí?
no la estaba hipnotizando, ¿sí? Eva comió por ella misma, ¿sí? Nadie la obligó. La serpiente lanzó el anzuelo y ella lo mordió, ¿sí? Adán, hermanos, también no fue obligado por su esposa a comer de ese fruto, ¿sí? ¿Es así, hermanos? ¿Sí? Eva no le dijo a Adán, o comes o me voy de aquí, ¿sí? Si han escuchado por ahí decir esto, o comes o me voy con mi mamá, ¿sí? No le dijo eso a Eva a Adán, ¿sí? No le dijo Eva, o comes de ese fruto o no te vuelvo a hacer de comer. No le dijo eso Eva a Adán. Adán por su propia voluntad decidió también comer del fruto que Dios les había dicho que no comieran, ¿sí? Yo puedo imaginar, hermanos, que Adán ha de haber dicho, pues voy a comer de ese fruto, ¿sí? Al fin no se murió Eva, ¿sí? Yo quiero imaginarme, ¿sí? Yo quiero imaginarme que Adán ha de haber dicho, de todos modos, pues no se va a enterar Dios, ¿sí? Yo puedo imaginarme que Eva le ha de haber dicho a Adán, ni me pasó nada, Adán, ¿ves? No me morí, la serpiente tenía razón, ¿sí? Adán y Eva libremente, ¿sí? Sin que nadie los obligara, ¿sí? Comieron de ese fruto que Dios les había mandado no comer. La gloria a Dios, hermanos. El tema de hoy se llama ánimo voluntario. Ánimo voluntario. Y Primera de Crónicas, vamos ahí, Primera de Crónicas, capítulo 28, si no pierdan esta cita. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 9 y 10. Den un fuerte gloria a Dios cuando lo tengan, hermanos. ¿Sí? Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Dios le dio al hombre algo llamado libre albedrío. ¿Alguna vez han escuchado eso, hermanos? Yo sé que sí, ¿sí? Dios le dio al hombre algo llamado libre albedrío. ¿Y qué es albedrío? Albedrío es potestad, poder o autoridad que alguien tiene. Potestad es poder o autoridad que alguien tiene. Albedrío también es voluntad de alguien. Y voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Una vez más, voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Hermanos, Dios nos ha dado a cada uno la libertad de escoger. ¿Sí es así, hermanos? ¿Sí? Dios nos ha dado la libertad a cada uno de decidir qué hacer. Vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Gloria a Dios. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Deuteronomio capítulo 30. Vamos a ir rápidamente. Cuando lo tengan, un fuerte gloria a Dios. 30, 15. Dios nos ha dado la libertad, hermanos, de escoger, de decidir, ¿sí? Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, dice así la palabra de Dios. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando, ¿qué dice ahí, hermanos? Hoy. Dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo hoy protesto, hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán,
para entrar en posesión de ella. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. ¿Sí se dan cuenta que Dios nos da la libertad de escoger, de decidir libremente, hermanos? Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Dios nos ha dado un libre albedrío, una libre voluntad, una libre libertad de decidir, ¿sí? Y todavía, ¿sí? Ahí en Deuteronomio, Dios les hace una recomendación, ¿sí? Les da una sugerencia. Dios les dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Dios nos dice hoy, hermanos, que escojamos la vida para que vivamos nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Cada uno del pueblo de Israel, hermanos, escogió libremente. ¿Sí? Cada uno del pueblo de Israel tuvo la libertad de escoger. Hermanos, una vez más lo reitero, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un libre albedrío, una libre libertad de escoger. ¿Sí? En nosotros, hermanos, está el poder escoger la vida. En nosotros está el poder escoger la bendición. Dile al que está a tu lado, escoge la vida. Si te entiende, tú dile, que tengas el cubrebocas, ¿sí? Dile, escoge la vida, ¿sí? Dile, para que vivas tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? En nosotros está, hermanos, ¿sí? En nosotros está el poder recibir a Jesús en nuestro corazón o no. ¿Cuántos han recibido a Jesús en su corazón? ¿Sí? En nosotros está el poder recibir a Jesús en nuestro corazón o no. ¿Sí? Dios le dio al pueblo de Israel la libertad de recibirlo en su corazón o no. San Juan capítulo 1, versículo 11. Sí, en nosotros está, hermanos. San Juan, Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 11. Cuando estén ahí, glorifiquen el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. San Juan capítulo 1, versículo 11. En nosotros está el poder recibir a Jesús en nuestro corazón o no. Capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hermanos. ¿Cuántos creen en su nombre? ¿Cuántos recibieron a Jesús en su corazón, hermanos? Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Dios le dio al pueblo de Israel la libertad de recibirlo o no. Y muchos, hermanos, lo acabamos de leer, dice, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Mucha gente no recibió a Jesús en su corazón. Sin embargo, Jesús les dio la libertad de recibirlo o no. En ningún momento, hermanos, Jesús obligó a nadie a poderlo recibir en su corazón, ¿sí? Y saben, muchos no lo recibieron en su corazón. Al contrario, lo sabemos, lo rechazaron, lo cuestionaron, lo difamaron, lo golpearon y lo crucificaron, ¿sí? Lo hemos leído y lo sabemos, ¿verdad? Y saben, mucha gente en la actualidad, hermanos, estamos como antes, rechaza a Jesús. Mucha gente rechaza el poder recibir a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, ¿sí? ¿Y saben por qué? Porque no quieren dejar de hacer lo que hacen, ¿sí? Mucha gente no quiere venir a la luz que es Jesucristo para que sus obras no sean descubiertas. Ahí estamos en San Juan, pero capítulo 3, versículo 20, ¿sí? Mucha gente no quiere recibir a Jesús en su corazón, ¿sí? Porque no quiere dejar de hacer lo que está haciendo. San Juan capítulo 3, versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras, ¿qué dice? No sean reprendidas, ¿sí? Mucha gente no quiere recibir a Jesús en su corazón porque el Dios de este siglo, hermanos, ha cegado su entendimiento. Segunda de Corintios,
capítulo 4, versículo 3. Gloria a Dios. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Yo sé que ustedes manejan rápido su Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra de Dios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Déjame decirte, hermano, hermana, si hay alguien que nos acompañe por primera ocasión, sí, déjame decirte que Jesús ya lo hizo todo, hermanos. Jesús ya lo hizo todo, ¿sí? Jesús entregó su vida por ti y por mí, ¿sí? Jesús ya lo hizo todo. Él derramó su sangre preciosa. Muchas veces ya lo sabemos, pero menospreciamos eso que hizo Jesús. Sí, Jesús ya lo hizo todo. Sí, Él derramó su sangre preciosa. Sí, ahora depende de ti y de mí, hermanos, el poderlo seguir o el podernos alejar. ¿Sí? Jesús ya lo hizo todo, hermanos. ¿Sí? Entregó su vida por amor a ti. ¿Sí? Ahora de nosotros depende el poderlo seguir o el podernos regresar atrás. ¿Sí? Ahora de ti y de mí depende el poderlo seguir o volver atrás. ¿Sí? Hay un canto que dice: no quiero volver atrás. ¿Ya lo han escuchado, hermanos? Dice: no quiero volver atrás. De nosotros depende, hermanos, el poder regresar atrás o el poder seguir a Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Él nos ha dado ese libre albedrío, esa libre libertad de escoger, ¿sí? Pero, hermanos, acabamos de leer, Él nos recomienda, ¿sí? Él nos exhorta a poderlo seguir, a poderlo recibir, al poder obedecerle, hermanos. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Ahora depende de ti y de mí el poderle obedecer, el poder obedecer la palabra de Dios o no, ¿sí? De ti y de mí depende el poder estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Vuelvo a repetir, Jesús ya lo hizo todo, ahora depende de nosotros el poder obedecerle. Amén. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Ese será salvo. O sea, se depende de nosotros. Jesús ya lo hizo todo, hermanos. ¿Sí? De nosotros se depende de estar por toda la eternidad con Dios o estar en ese lugar que no está preparado para el hombre. Ese lugar está preparado para el diablo, ¿sí? Ese lugar que dice la Biblia que es el lago de fuego y de azufre. Pero nosotros está, hermanos, el poder llegar a la presencia de Dios. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Dios, Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros la libertad de decidir seguirlo o no. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? San Juan, capítulo 6, versículo 60. 6:60. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60. Voy a dar un poquito de tiempo para que los hermanos puedan llegar ahí. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60. Dice así la palabra de Dios: al oírlas, muchos. Quiero que se imaginen conmigo, quiero que leamos detenidamente, ¿sí? Y entendamos esta parte de la escritura. Dice: al oírlas, muchos, ¿de quién, hermanos? De sus discípulos, ¿sí? Al oírlas. Sí, en versículos atrás, en el contexto, está hablando, Jesús le está diciendo a la gente que a Él lo siguen, lo buscaban porque les daba de comer, o sea, lo estaba confrontando, ¿sí? Y Jesús les decía a esta gente: ustedes me siguen porque yo les di de comer. Les dice: busquen, trabajen, ¿sí? Por la comida que permanece, ¿sí? Y Jesús les está confrontando a esta gente y les está diciendo que deben de obedecerles. Y esta gente le dice a Jesús: ¿y qué señal haces tú
para que te sigamos. ¿Qué obras haces tú? Y la gente le dice, a nosotros nos dieron maná del cielo, nos dieron pan del cielo. Y entonces Jesús los confronta y le dice, yo soy el pan, ¿sí?, que descendió del cielo, yo soy el pan de vida. Y entre esas personas que estaban ahí, había unos judíos, ¿sí? Ahí en el versículo 41 del capítulo 6, en el versículo 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Versículo 42, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Sí, la gente empezó a murmurar, y principalmente los judíos. Entonces, por eso ahí en el versículo 60 dice, al oír las palabras que les estaba diciendo Jesús, porque estaba confrontando a estas personas, entonces sus discípulos, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la podrá oír? ¿Sí? En otras palabras le están diciendo a Jesús, oye, Jesús, te estás pasando, ¿sí? Les están diciendo muy fuerte, ¿sí? Dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué dice ahí, hermanos? Murmuraban. Si de por sí la gente estaba murmurando de él, los judíos estaban murmurando de él, y ahora sus propios discípulos, no eran los 12, ahorita lo vamos a ver, pero tenía más discípulos, sabiendo que sus discípulos, dice, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Quiero que vean, hermanos, que Jesús ya se estaba enojando, ¿sí? Jesús estaba enojado. Versículo 66 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Versículo 66. Fíjense, dice, desde entonces, ¿qué dice ahí? Muchos, hermano, quiere decir que eran bastantes, está hablando en plural. Sí, dice 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban, ¿qué dice ahí? Con él, hermanos. Dios, Jesús, nos ha dado a cada uno de nosotros la libertad de decidir seguirlo o no. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Dice ahí en el versículo 66, ¿sí? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sí? Jesús, podemos ver lo que ya estaba enojado, porque hasta sus propios discípulos empezaban a murmurar de él por las palabras que le había dicho la gente, ¿sí? A los judíos. Por eso en el versículo 67, hermanos, ahí estamos, en San Juan 6, 67, dijo entonces Jesús a los 12, ahora sí a sus 12, dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Imagínense, hermanos, ¿sí? Jesús ya estaba enojado. Yo cuando estaba leyendo digo, ay, Jesús sí se enojaba. Dios es amor, claro que sí, pero Dios es fuego consumidor también, ¿sí? La gente estaba murmurando de él, los judíos estaban murmurando de él, y ahora sus propios discípulos estaban murmurando de él. Por eso les dice ahí en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, le está diciendo, ustedes también se quieren ir, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta, hermanos? ¿Sí? Dios les estaba dando la libertad también de decir, pues también nosotros nos vamos, Jesús, ¿sí? Pero ahí vamos a ver adelante, ¿sí? Un hombre que sabemos que era arrebatado y que era impulsivo, hermanos, ¿sí? En el versículo 68, ¿sí? Dice, le respondió Simón Pedro. Fíjense qué respuesta le dio Pedro, ¿sí? Una vez más lo reitero, ¿cómo era Pedro, hermanos? Era trabancado, era impulsivo, ¿sí? Mas en cambio, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Yo cuando estaba leyendo esto, yo puedo imaginar, hermanos, que cuando Jesús le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Yo imagino que los 12 como que agacharon la cabeza, unos caminaban de un lado a otro y decían, ¿qué le vamos a contestar al Señor? Ahora sí ya está enojado, ¿qué le vamos a contestar? Y Pedro, ¿sí? Pedro le da una respuesta acertada, una respuesta concreta y afirmativa, ¿sí? Pero una respuesta que no confrontó a Jesús. Le dice, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí, amén, hermanos? Dice, ¿queréis acaso irnos también vosotros? Yo puedo imaginarme que en la cara de los discípulos se les subía y se les bajaba el color, ¿verdad? Porque les digo, ustedes también se quieren ir, ¿sí? Yo puedo imaginarme que entre los discípulos decían, ahora sí se enojó Jesús, ¿qué le vamos a contestar? ¿Sí? Pero Pedro, ¿sí? Un hombre impulsivo, le dio una respuesta prudente, hermanos, le dio una respuesta sabia. Le dice, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde iremos? ¿Sí? Y ellos libremente, hermanos, decidieron quedarse, decidieron seguir continuando con Jesucristo. Amén, hermanos. Dios nos ha dado libre albedrío, hermanos, una libre libertad de poder decidir seguir o no a Jesucristo. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Jesús les estaba dando la libertad de irse o de quedarse con Él, y sus 12 discípulos libremente decidieron seguirlo, quedarse con Él. Jesús, hermanos, no tiene a nadie a fuerzas aquí, ¿verdad? A ver, levante la mano a ver quién está en contra de su voluntad aquí en este lugar. Hable ahora o calle para siempre. Jesús no tiene a nadie, hermanos, en contra de su voluntad. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Jesús no tiene a nadie a fuerzas, ¿sí? Todos los que estamos aquí estamos voluntariamente, hermanos. Jóvenes, todos los jóvenes que están aquí están voluntariamente aquí. Y el grillito canta. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Están voluntariamente aquí? ¿Sí? Yo veo, hermanos, que muchos jóvenes, ¿sí?, no están aquí voluntariamente, ¿sí? Yo veo que muchos jóvenes no están aquí porque les nazca el poder glorificar el nombre de Dios, ¿sí? Y hermanos, tenemos que trabajar en esto, los que tenemos jóvenes, los que tenemos adolescentes. Les tiene que nacer el poder venir aquí a glorificar el nombre de Dios. Amén, hermanos. ¿Sí? Tenemos que trabajar en esto, tenemos que poner atención en esto, hermanos. ¿Sí? Tenemos que poner atención, ¿sí? Y no tenemos que echarle culpas, ¿verdad? Porque lo primero que decimos y hacemos es echarle culpas a los demás. Decimos, bueno, pero pues no hay reunión de jóvenes. O sea, por eso mi joven está así. No, hermanos. Cada uno tiene la obligación de impulsar, de motivar a su joven. Amén, hermanos. Cada uno tenemos la obligación de motivar, de enseñarle. Y acabamos de leer ahí en Primera de Crónicas cómo David, ¿sí?, dice, y tú, Salomón, dice, sirve a Dios con ánimo voluntario, ¿sí? Que nuestros jóvenes quieran venir a la iglesia, a la congregación voluntariamente. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Dan gloria a Dios? Sí, nosotros tenemos la obligación de motivar, de alentar a nuestros jóvenes a seguir a Cristo voluntariamente. ¿Sí? David le decía a su hijo Salomón, ¿sí? Hermanos, hermanas, nuestros hijos tienen que estar en este lugar voluntariamente. ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Dios quiere que estemos aquí por amor. ¿Sí? Dios le dio libre albedrío a la gente. ¿Sí? Dios nos ha dado la libertad de escoger. ¿Sí? O sea que a cada uno nos ha dado la capacidad, la autoridad de decir sí o de decir no ante cualquier circunstancia. Jóvenes, si te invitan a hacer algo malo, ¿sí?, tú tienes la capacidad, la autoridad de decir si quiero o no quiero.
Amén. Amén, jóvenes. ¿Sí? Proverbios capítulo 1, versículo 8. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 8. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos, ¿qué dice ahí? A derramar sangre. ¿Sí? Dios nos ha dado la autoridad, la capacidad para decir que no ante circunstancias negativas. ¿Sí? Es decir, si nos invitan a hacer cosas que no son correctas, cada uno tiene la capacidad, la autoridad de decir no. ¿Sí? Cuando alguien te diga, joven, ¿sí?, no vayas a la iglesia, mejor vamos a jugar. ¿Sí? Cuando alguien te diga, no vayas a la iglesia, ¿sí?, a los adultos, ¿sí?, no vayas a la iglesia, nada más te vas a contaminar con el virus. ¿Sí? Cada uno tiene, ¿sí?, ese libre albedrío que Dios nos ha dado para decidir venir a la iglesia o no. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Cuando alguien les diga no vayas a la iglesia, mejor vamos a trabajar, de todos modos, pues siempre lo mismo, ¿sí? De todos modos siempre está retribuida la reunión. ¿Sí? De todos modos nada más nos regañan, mejor no vayas. ¿Se han escuchado decir algunos así? ¿Sí? Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la capacidad, tenemos la autoridad y la libertad de decidir venir o no a la congregación. ¿Sí? Cada uno tiene la libertad de venir o no a la iglesia, pero lo sabemos en Hebreos capítulo 10, versículo 25, solo anótenlo, ¿sí? Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? La gente, las personas tienen la libertad de decidir venir o no a la iglesia. ¿Sí? Y ahora más con el COVID, ¿sí?, con el virus que está de moda. ¿Sí? Algunos dirán, no, es que nada más nos vamos a ir a contagiar. ¿Sí? Las personas tienen la libertad de decidir de venir o no a la iglesia. ¿Sí? Como hoy, hermano. Hoy tú voluntariamente, hoy tú libremente decidiste venir a la iglesia. Y gloria a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. ¿Sí? Pero nadie los obligó, ¿o sí, hermanos? Ustedes libremente, la palabra de Dios dice que Dios provoca en nosotros el hacer como el querer por su buena voluntad. ¿Sí? Dios provoca en nosotros el poder venir a este lugar, el poder venir a adorar, el poder venir a exaltar el nombre de Dios. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? En nosotros está el poder venir o el poder ir a otro lado. ¿Sí? Hoy tú decidiste venir a la iglesia, a la congregación, y gracias a Dios porque te vas a ir bendecido de este lugar. ¿Sí? De nosotros depende, hermanos, el poder salir de este lugar bendecidos. El deseo de Dios, el deseo de Jesús es el que todos los que estamos aquí podamos salir bendecidos por Él, hermanos. Ese es el deseo de Dios, pero de nosotros depende el poder salir bendecidos de este lugar o no. ¿Sí? De nosotros depende el poder salir enojados, el poder salir tristes, el poder salir inconformes. En nosotros está, hermanos, porque el deseo, lo vuelvo a repetir, el deseo de Dios es que salgamos bendecidos de este lugar.
Ese es el deseo de Dios, hermanos, ¿sí? Pero las personas tienen la libertad, ¿sí?, de decidir venir o no, ¿sí? De nosotros depende el poder salir de este lugar glorificando a Dios, ¿sí? De nosotros depende, hermanos, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? De nosotros depende que salgamos de este lugar y vayamos en nuestros carros glorificando y bendiciendo a Dios, ¿sí? De nosotros depende que en toda la semana podamos estar glorificando y bendiciendo a Dios. De nosotros depende, hermanos, no de Dios. Les voy a repetir porque Dios ya lo hizo todo, ¿sí? Entregó hasta su vida por nosotros. Entonces depende de nosotros ahora. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Otros decidieron no venir hoy a la reunión por diferentes circunstancias, ¿sí? Algunos trabajan, algunos rolan, ¿sí? Pero otros decidieron no venir a la iglesia, se quedaron en su casa, a lo mejor viendo Netflix, ¿sí? A lo mejor viendo una película. Muchos decidieron, ¿sí?, no venir hoy, ¿sí?, a la reunión, pero gracias a ti, hermano, gracias a cada uno de ustedes que pudieron elegir correctamente y poder venir a este lugar y salir bendecidos de este lugar. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Otros decidieron quedarse en casa haciendo diferentes actividades, ¿sí? Otros han decidido irse de paseo y no es que sea malo, ¿sí? Nos hablaron que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, ¿sí? Pero cada uno decide el poder venir o el poder estar en otro lugar, ¿sí? Pero en el Salmo 133, lo sabemos, o anótalo, pero en el Salmo 133, versículo 1 al 3, en la última parte dice: porque allí envía bendición y vida eterna, hermanos, ¿sí? Cada uno decide, ¿sí?, venir y recibir bendición, ¿sí? Cada uno decide su propia voluntad de poder venir a poder recibir de parte de Dios o no, o el poder quedarse en otro lugar, ¿sí? Lo vuelvo a reiterar, de ti depende el poder irte de este lugar bendecido de parte de Dios. Amén, hermanos. ¿Sí? Dios no quiere que salgas, hermano, de este lugar enojado, triste, ¿sí?, inconforme. Dios no quiere que salgas de esta manera. Dios quiere que salgas glorificando y exaltando el nombre de Dios, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Dios quiere que nos reunamos voluntariamente, ¿sí? Nos han dicho en este lugar, hermanos, mientras podamos reunirnos, vamos a reunirnos, ¿sí? Vamos a venir a este lugar. Va a llegar el momento, nos han dicho, en este lugar en el cual vamos a querer venir a este lugar y ya no vamos a poder venir, hermanos, ¿sí? Va a llegar el momento en el cual vas a querer venir a este lugar a escuchar a nuestro pastor. Es el que me regañe, pero yo quiero ir a la iglesia, ¿sí? Va a llegar ese momento en el cual no vas a poder venir, ¿sí? Va a llegar ese momento en el cual vas a querer escuchar la palabra de Dios en este lugar y no se va a poder, ¿sí? Pero de nosotros depende el poder venir a este lugar o no, ¿sí?, mientras las autoridades pues no lo permitan, ¿sí, hermanos? Así es que yo te invito a que sigas perseverando, ¿sí?, y que te sigas reuniendo en este lugar, ¿sí? Porque va a llegar el momento en el cual ya no vamos a poder cantar juntos como hoy lo hicimos, hermano, ¿sí? Decía nuestro pastor al principio: vamos a adorar a Dios como si fuera el último día, ¿sí?, como si fuera el último día de nuestra vida, o como si fuera el último día que nos permitan reunirnos en este lugar. Si nos dijeran eso, hermano, les aseguro que estuviéramos danzando y glorificando a Dios con todo nuestro corazón, si supiéramos, ¿verdad? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Dios nos ha dado la libertad de decir si quiero o no quiero, ¿sí? Porque tú podrás estar ahí diciendo: ya no lo voy a hacer, ¿sí? Y aunque me digan, ¿sí?, en nosotros está el poder hacerlo, el poder llevar a cabo lo que escuchamos en este lugar, ¿sí? Dios nos ha dado la libertad de decir si quiero o no quiero. Los que estamos casados, hermanos, ¿sí?, cuando le dijiste a tu esposa, ¿sí?, a ver, acuérdate, cuando le dijiste a tu esposa: ¿te quieres casar conmigo? ¿Sí? Y tu esposa te dijo: sí, Juan Antonio,
Ricardo, Enrique, sí me quiero casar contigo. Dios nos ha dado la libertad de decir si quiero o no quiero, ¿sí? Hermanas, nadie las obligó, voluntariamente dijeron que sí. Cuando su esposo les dijo que si se querían casar con ustedes, si dijeron libremente que sí, hermanas, o no, digan amén. O alguien las obligó. Hablen ahora o callen para siempre. A ver, volteen a ver, no volteen a ver a su esposo porque las va a regañar llegando a la casa. Nadie las obligó, hermanos. Cuando su esposo les dijo, mi esposa me reclama siempre, ¿verdad? Porque dice, tú no me diste un anillo de compromiso. Pero yo la amo más que cualquiera que le dio un anillo de compromiso a una persona, ¿sí? Pero cuando alguien lo hizo, ¿sí? No es que sea malo, ¿sí? Al contrario, y cuando alguien le dio el anillo de compromiso a su pareja y le dijo, ¿te quieres casar conmigo? Y hasta se puso así de rodillas, ¿no? Y su esposa le dijo, sí me caso contigo. ¿Cómo sentiste, hermano? ¿Sí? Y tu esposa, ¿sí? Libremente, voluntariamente dijo, sí quiero. ¿Sí? ¿Sí, amén, hermanas? ¿Sí? Hablen ahora o callen para siempre, hermanas, ¿sí? Nadie las obligó, ¿sí? Aunque después dijeran, ¿para qué me casé con él? No sé, ¿sí? Espero que no digan eso, hermanas, ¿sí? No espero que no digan, ya bien que me lo decía mi madre, que no me convenía. Espero que no digan eso, ¿sí? Nadie las obligó, ¿sí? Tu hermana en ese momento viste a tu esposo más guapo que Luis Miguel, ¿sí o no? En ese momento era el más guapo del mundo, ¿sí o no? ¿Qué Luis Miguel y qué Luis Miguel? ¿Sí? Nadie se comparaba a tu galán en esos momentos y hasta el día de hoy. Espero que sea así también, ¿sí? ¿Sí es así, hermanos? ¿Hermanas? ¿Sí? Tu hermano en esos momentos viste a tu esposa y dijiste, es la más hermosa del mundo mundial, ¿sí? Nadie se puede comparar a mi esposa, ¿sí? ¿Sí es así, hermano? Gracias a Dios por esos amenes, ¿sí? Dios nos dio la capacidad, hermanos, de decidir, de escoger con libertad lo que queremos y lo que no queremos, ¿sí? Las decisiones que tomemos hoy van a repercutir para toda la vida, hermanos, ¿sí? ¿Sabías, hermano, que Jesús quiere que estemos donde Él está? ¿Sí lo sabías? ¿Sí? San Juan 14:1, ¿sí? Ese es el deseo de Dios, estemos donde Él está, ¿sí? San Juan capítulo 14, versículo 1. Glorifiquen el nombre de Dios. 14:1. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios, aún más fuerte, más rápido. Dice la palabra de Dios en Juan 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios, que estemos donde Él está, hermanos. Esa es la voluntad de Dios, pero de nosotros depende el poder estar ahí, el poder llegar a ese lugar. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? De nosotros depende, lo vuelvo a repetir, lo voy a estar repitiendo, Jesús ya lo hizo todo, ¿sí? De nosotros depende el poder llegar a ese lugar. Cada uno tiene la libertad de seguir a Jesús o no. Jesús le dijo a sus discípulos, ven y sígueme, hermanos. Y ellos sin dudar decidieron libremente, sin que nadie los obligara a ir con Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 18. Ahí atrás. Mateo capítulo 4, versículo 18. Glorifiquen el nombre de Dios. Gloria a Dios, hermanos. ¿Sí? Jesús, ¿sí? Jesús les hizo un llamado y les dijo a todos sus discípulos, les dijo, vengan y síganme, ¿sí? Y allí en Mateo capítulo 4, versículo 17, ¿sí? 18.
Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, ¿qué dice ahí, hermanos? Les siguieron al instante. Versículo 21, pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Fíjense, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, ¿y qué dice ahí, hermanos? Esto me llamó mucho la atención. Dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron, ¿sí? Inmediatamente, hermanos, ellos libremente, ¿sí? Imagínense, ¿sí? Jesús iba pasando ahí a orillas del mar y vio a estos hombres, ¿sí? Trabajando, porque eran pescadores, ya lo leímos, estaban echando las redes, y entonces Jesús le dice, vengan, ¿sí? Síganme y los haré pescadores de hombres, ¿sí? Imagínense, hermanos, yo puedo imaginarme, una vez más, que Pedro y Andrés dijeron, pues quién sabe qué será el oficio de pescadores de hombres, pero pues vamos a seguir a Jesús, ¿sí? Inmediatamente, dice al instante, ¿sí? Dejando al instante las redes, le siguieron, ¿sí? Ellos voluntariamente, hermanos, decidieron dejarlo todo, dejar su oficio, dejar a su familia y seguir a Jesucristo. Dan gloria a Dios, hermanos. Nadie obligó a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, ni a ninguno de los 12 discípulos de Jesús, ¿sí? Ellos voluntariamente, ¿sí? Siguieron a Jesús. Dan gloria a Dios. Otros hombres, ¿sí? Otros hombres decidieron no seguir a Jesús, ¿sí? Así como muchos siguieron a Jesús, hubo hombres también que Jesús los invitó, que les dijo, vengan y síganme. Pero otros hombres, Jesús les dijo también que lo siguieran y no quisieron seguirlo. Lucas capítulo 9, versículo 57. 9:57. Gloria a Dios. ¿Si están contentos, hermanos, de estar aquí? Lucas 9:57. Glorifiquen el nombre de Dios. Dice así la palabra de Dios, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino, que dice ahí, de Dios. ¿Sí? A toda la gente Dios le ha dado un libre albedrío, hermanos. ¿Sí? Les ha dado la libre libertad de decidir seguirlo o no. ¿Sí? Anteriormente mucha gente ponía excusas, lo acabamos de ver, ¿verdad? Nos decían, deja primero que entierre a mi padre, deja primero que me despida de mis familiares, de los de mi casa. Y en la actualidad, hermanos, no estamos lejos de ese tiempo, ¿sí? Mucha gente pone pretextos para poder seguir a Jesucristo. ¿Dan gloria a Dios? ¿Sí? En la actualidad muchos ponen pretextos para no seguir a Jesús, ¿sí? Yo ponía pretextos y decía, es que no me nace, ¿sí? No sé quién haya dicho lo mismo, no me nace, ¿sí? ¿Cuántos y cuántos pretextos poníamos, hermanos? ¿Sí? Otros dicen, mejor más adelante,
Otros dicen, así estoy bien, aquí estoy mejor, más tranquilo, ¿sí? Y muchos ponen pretextos para no poder seguir a Jesucristo, pero Jesús nos ha dado esa libertad de seguirlo o no. Sí, muchas personas ponen pretextos para no seguir a Cristo, muchos no quieren dejar sus posesiones, muchos no quieren dejar sus riquezas, como el joven rico. Sabemos esta parte de la historia, ¿verdad? Este joven amaba más los bienes, las riquezas, que seguir a Cristo. Dios nos ha dado la libertad de creer en Jesús o no. San Juan capítulo 1, lo leímos, quiero leerlo, que lo leamos una vez más. San Juan capítulo 1, versículo 11. ¿Sí? Dios nos ha dado la libertad de creer en Jesús o no. Dice la palabra de Dios. San Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Esto es lo bonito de Dios, hermanos, ¿sí? Que Él te da la libertad de creer en Él o no. Pero si tú crees, hermano, Él te recompensa. Y la recompensa más grande que Dios nos pueda dar y que nos ha dado es la vida eterna, ¿sí? Él nos da la libertad de decir si quiero, no quiero, si voy a seguirte, no seguirte. Pero si tú tomas la decisión de seguir, de creer en Dios, Él te recompensa, ¿sí? Él honra la obediencia, ¿sí? ¿Sí? Muchos no creían en Jesús, solo seguían, ¿sí? Porque les daba de comer, ¿sí? Pero al que cree, ¿sí? Dios le da una recompensa. ¿Da gloria a Dios, hermanos? Dios nos ha dado la libertad de arrepentirnos o no, ¿sí? Dios hasta estos tiempos todavía nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, no vayan ahí, yo se los leo, ¿sí? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos, ¿sí? Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, Dios nos da la libertad de arrepentirnos o no. Y ahora sí quiero que vayamos a Lucas capítulo 23, versículo 32. Gloria a Dios. Hasta el último momento, hermanos, de nuestra vida, ¿sí? Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿sí? Lucas capítulo 23, versículo 32. ¿Sí están ahí? Dice la palabra de Dios: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás, ¿qué dice ahí? Conmigo en el paraíso.
Dios nos da la oportunidad, hermanos, de arrepentirnos de lo mal que hacemos, ¿sí? Hasta el último momento de nuestras vidas, ¿sí? Dios nos da la oportunidad, ¿sí? Sin embargo, muchos hermanos no se quieren arrepentir, ¿sí? Pero hoy es el día, ¿sí? Este segundo malhechor le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él se arrepintió, ¿verdad? Y hasta reprendió al otro y dijo: nosotros a la verdad, acabo de leer, dice, nosotros a la verdad merecemos lo que hicimos, pero este no hizo nada. ¿Sí? Él se arrepintió, ¿sí? Y en ese momento Jesús lo perdonó y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿sí?, en el paraíso. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Hoy es el tiempo de podernos arrepentir y de ponernos a cuentas con Dios, ¿sí? A cada uno Dios nos da la oportunidad. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? A cada uno, ¿sí? Cada uno tiene la libertad de servir a Dios o no, ¿sí? Conocemos a Josué, ¿sí? Antes de morir, Josué reunió a todo el pueblo de Israel y los confrontó y les hizo una observación y les dijo: ¿a quiénes van a servir ustedes? ¿Sí? Los confrontó, ¿sí? Les dijo que escogieran a quién iban a servir, si a Dios o a los dioses que ellos sirvieron sus padres, a los dioses donde iban a habitar. Pero Josué les dice: pero yo en mi casa, dice, serviremos a Jehová, ¿sí? Cada uno tiene la libertad de servir a Dios o no, hermanos. El pueblo de Israel decidió libremente servir a Dios. Vamos a ir a Josué rápidamente, ¿sí? Cada uno tiene la libertad de decidir, hermanos. Y hoy nos está dando esa oportunidad, ¿sí?, de poderle servir o no. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Josué capítulo 24, versículo 15. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Versículo 16. Entonces el pueblo respondió libremente, hermanos, ¿sí?, y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales, ¿qué dice ahí?, pasamos, ¿sí? Josué les dice: escogeos hoy, ¿a quién van a servir? Si a Jehová o a los dioses de sus padres o a los dioses en la tierra en la cual habitan, ¿sí? Y el pueblo de Israel voluntariamente, libremente, hermanos, decidió servir a Jehová, ¿sí? Dios nos da esa libertad de poderle servir o no, ¿sí? A nadie de nosotros Dios nos obliga a servirle a Él, ¿sí? Todo lo hacemos voluntariamente, ¿sí es así, hermanos? ¿Sí? El llegar temprano a este lugar, hermano, lo hacemos voluntariamente. Nadie nos obliga, ¿sí? No nos obliga el pastor. Lo hacemos voluntariamente, como ven, ¿sí? Lo hacemos libremente, ¿sí? Nadie nos obliga a poder llegar temprano, ¿sí? El pastor no nos dice que si llegamos tarde no vamos a pasar a servir, ¿verdad? ¿Verdad que no? Lo hacemos libremente, voluntariamente, ¿sí? Nadie nos obliga, ¿sí es así? ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Todo lo hacemos voluntariamente. ¿Dan gloria a Dios? ¿Sí? Tenemos que encontrar ese deleite, hermanos, al venir a la iglesia, ¿sí? Tenemos que encontrar ese deleite y transmitirle esto a nuestros hijos, que encuentren el poder deleitarse al venir a este lugar, ¿sí? De lo contrario vamos a decir otra vez lo mismo, ¿sí?
Hermanos, que podamos decir todos, como dice el Salmo 1, 2. Vamos ahí. Salmos 1, 2. Que todos, hermanos, podamos decir estas palabras. ¿Sí? Salmos capítulo 1, versículo 2. Gloria a Dios. Desde el 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, hermanos. ¿Sí? Que todos podamos decir como el salmista David, ¿sí? Salmos capítulo 40, versículo 8. Ahí adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmos capítulo 40, versículo 8 dice el salmista David está diciendo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio, ¿qué dice ahí? De mi corazón. Gloria a Dios. El poderle servir, hermanos, es un privilegio, es una bendición, ¿sí? Cuando venimos a la iglesia, mi esposa y mis hijos venimos con todas las ganas, hermanos, de poder servir a Dios. Que este sentir también sea en cada uno de ustedes, hermanos. Que cuando vengan a este lugar a servir a Dios, vengan con todo su corazón a poder servir a Dios. Amén, hermanos. ¿Sí? Tenemos que servir a Dios voluntariamente. Tenemos que servir a Dios por amor, no por obligación ni por imposición, hermanos. ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios? ¿Sí? Servir es obrar con entrega y lealtad, ¿sí? Tenemos que entregarnos y ser leal al servicio de Dios. Amén, hermanos. ¿Sí? Hubo varios hombres, hermanos, que sirvieron a Dios voluntariamente. Ya vimos uno de ellos rápidamente, por encima, Josué, ¿sí? Pero hubo hombres que sirvieron a Dios voluntariamente. Hubo un hombre que obedeció voluntariamente, hubo un hombre que siguió a Dios voluntariamente, ¿sí? Hubo un hombre que adoró a Dios voluntariamente, y ese hombre fue Abraham. Génesis capítulo 12, ya estamos por terminar, hermanos. Génesis capítulo 12, versículo 1, ¿sí? En la Biblia podemos ver muchos hombres y muchas mujeres que adoraron a Dios voluntariamente, que siguieron a Dios voluntariamente, pero solo vamos a ver a Abraham, ¿sí? Génesis capítulo 12, versículo 1. ¿Sí están ahí? Dice así la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4, dice la palabra de Dios: y se fue Abraham como Jehová, ¿qué dice ahí, hermanos? Le dijo. ¿Sí? Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Abraham, ¿sí?, obedeció voluntariamente, ¿sí? Nadie lo obligó, hermanos. Él voluntariamente decidió salir de su parentela, salir de su tierra y dejar todo, ¿sí?, por amor a Dios. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Por último, Génesis capítulo 22. Estamos ahí. Abraham fue el primero que ofreció, ¿sí?, que adoró a Dios. Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 22, del versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah,
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham, ¿qué dice ahí? Se levantó. O sea, no puso pretextos, hermanos. Sí, no dijo, pero ¿por qué, Señor? Si es mi único hijo, ¿por qué, Señor? Si me lo acabas de dar. ¿Sí? Versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana, y albardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Aquí vemos, hermanos, que Dios le dio un libre albedrío también a Abraham, ¿sí? Aquí vemos que Abraham, ¿sí?, voluntariamente, ¿sí?, sin que nadie le dijera, él adoró a Dios, ¿sí? Podemos ver que Abraham adoró voluntariamente, sin que nadie le dijera lo que tenía que hacer. Sí, voluntariamente, hermanos, tenemos que hacer las cosas, ¿sí? Debemos adorar a Dios voluntariamente, ¿sí? Dios no le dijo que adorara, Dios le dijo que ofreciera en sacrificio a su hijo, lo leímos, ¿verdad? Dios le dijo que ofreciera a su hijo en holocausto, a su único hijo. Sin embargo, Abraham adoró a Dios sin que nadie le dijera que lo hiciera, ¿sí? No nos tiene que estar diciendo, hermano, nuestro director de alabanza, ¿verdad? ¿Sí? Director de alabanza se cansa de decirnos, vamos, tienen que cantar, vamos, ¿sí? Adoren, cierren los ojos, no se distraigan, ¿sí? Y aquí acabamos de ver que solamente, ¿sí?, Abraham adoró voluntariamente sin que nadie le dijera, ¿sí? Tenemos que adorar, hermanos, tenemos que exaltar a Dios, y no nos tienen que estar diciendo, vamos, levanten las manos, vamos, adoren, vamos, cierren sus ojos, ¿sí? No se distraigan. Hay personas adultas, hermanos, que no quieren adorar a Dios, ¿sí? No sé si alguien se acuerde de su papá, de nuestro hermano Iván, no sé si se acuerdan de nuestro hermano. Una persona ya adulta, ¿sí? Y yo cuando él estuvo aquí, hermanos, yo me admiraba de este hermano, ¿sí? Muchos de nosotros estamos más jóvenes, ¿sí?, y no queremos danzar, ¿sí?, no queremos aplaudir, no queremos glorificar a Dios, y este hermano, ¿sí?, ya grande de edad, ¿sí?, yo me admiraba de él porque quería danzar, hermanos, ¿sí?, quería danzar, pero su edad ya no se lo permite, ¿sí? Y muchos de nosotros estamos más jóvenes, hermanos, y no queremos danzar, ¿sí? Decimos, es que nos duele la rodilla, es que ando enfermo, es que, ¿sí? Hay otro hermano en México, no sé su nombre, hermanos. Hay un hermano que tiene una prótesis, ¿sí? No sé si alguno de ustedes lo conozca. Y ese hermano también yo lo admiro, hermanos, porque él se pone a danzar en su pie bueno, ¿sí? Y todos nosotros tenemos nuestros 2 pies, hermanos, y no queremos danzar, ¿sí? No queremos alzar nuestras manos, ¿sí? ¿Qué no ha hecho Dios por ti, hermano? ¿Qué no ha hecho Dios por ti, hermano? Jesús ya lo hizo todo. Jesús ya lo hizo todo. ¿Sí? Tenemos que adorar a Dios voluntariamente. ¿Das gloria a Dios? ¿Sí? El domingo pasado que nuestro hermano ¿cómo decirlo? Nos dijo, ahora ustedes van a recibir, ahora se van a quedar ahí en su lugar, ¿sí? Yo veía de ese lugar y de este lugar que muchos hermanos no quieren alabar a Dios, ¿sí? Les cuesta trabajo el poder aplaudir, ¿sí? Les cuesta trabajo el poder danzar,
Tal pareciera que hay un pegamento ahí en el piso, ¿verdad?, que nos impide poder avanzar. Nuestros hijos, hermanos, ¿sí? Yo veía por ahí a una pequeña con su celular viendo videos en el tiempo de adoración. Y yo decía, Señor, nos hace falta que voluntariamente nosotros podamos glorificar a Dios, ¿sí? Tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos, hermanos, pero si nosotros, hermanos, no lo hacemos, ¿cómo queremos que nuestros hijos lo hagan? Tenemos que ponerles el ejemplo, hermanos, que nuestros hijos nos vean danzando, que nuestros hijos nos vean alzando nuestras manos, que nuestros hijos nos vean glorificando el nombre de Dios, hermanos. Y entonces nuestros hijos lo van a hacer. Salomón, lo leímos ahí, hermanos. Salomón le decía a su hijo: vamos, sirve a Dios con ánimo voluntario, ¿sí? ¿Qué está impidiendo, hermanos, que tú puedas adorar voluntariamente? ¿Qué está impidiendo, hermanos? Ahí tú y Dios. ¿Qué está impidiendo que tú puedas adorar voluntariamente a Dios? ¿Enojo? ¿Inconformidad? ¿Orgullo? ¿Incredulidad? ¿Qué está impidiendo, hermanos? Tenemos que quitar, hermanos, todo aquello que está impidiendo el que nosotros podamos adorar libremente, ¿sí? Tenemos que quitar todo aquello, hermanos, que está impidiendo nuestro crecimiento. Tenemos que quitar, hermanos, todo aquello que está estorbando nuestras vidas. Cierra tus ojos un momento. Y dile, Señor, perdóname. Dile, si yo no te he glorificado, Señor, con todo mi corazón, dile, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Dile, perdóname, Señor, si no te he exaltado, Señor, con todo mi corazón. Dile, pero que a partir de hoy yo te pueda adorar, exaltar voluntariamente. Dile que no necesite que nadie me esté diciendo lo que tenga que hacer. En el nombre de Jesús, dile. Levanta tu mano y dile, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Dile, yo te quiero adorar con todo mi corazón. Dile, yo no he podido, pero ayúdame, Señor. Dile, ayúdame a quitar todo eso que me está estorbando, el que yo pueda adorarte, el que yo pueda exaltarte con todo mi corazón. Dile, ayúdame, Señor. Dile, yo quiero obedecerte voluntariamente, yo quiero seguirte voluntariamente, yo quiero creer en ti voluntariamente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dile que a partir de hoy, Señor, yo pueda ser el hombre o la mujer que tú quieras que yo sea, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.